Ya. Listo. Me avisan por favor cuando la estén observando. Ya estamos viendo. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, en este espacio vamos a tratar y trataremos de llevar a cabo las unidades 4, 5 y 6 de nuestro curso. Para la unidad 4 vamos a revisar los instrumentos de evaluación, los espacios de evaluación, los tipos de evaluación, los aspectos a considerar en los escenarios virtuales y los portafolios tipo A o e-portafolios. Comenzamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación, nosotros debemos partir de que la evaluación no es solo para medir el conocimiento que se da de lo que yo transmito hacia mis estudiantes, sino de lo que mis estudiantes entendieron frente a lo que yo transmití. ¿Por qué? Porque es que en muchas ocasiones nuestra evaluación se da centrada a lo que yo puedo entregar y entrego, pero yo no sé si mis estudiantes están entendiendo mi forma de explicar. Entonces, cuando yo entro a evaluar a alguien, pues entonces voy a tener el choque con algunos estudiantes porque no me entendieron y no es culpa de ellos. La culpa es de nosotros por no tomar una medida de cómo estamos entregando nosotros el proceso de conocimiento. Y hay que tener claro, estimados compañeros, que nosotros como docentes podemos saber muchos temas, muchos, pero las personas que a nosotros nos están escuchando tienen una forma diferente de adquirir el conocimiento. Algunos, y lo vamos a ver más adelante cuando miremos taxonomías, a algunos les gusta más que les hablen, a otros les gustan más las imágenes, a otros les gusta más leer, y el conocimiento de ellos es diferente. Y nosotros que tenemos una población tan grande de estudiantes, lo que necesitamos es tener varios instrumentos para ver su tipo de entendimiento, porque vuelvo y le repito, no todos los instrumentos de evaluación son aptos para todos los estudiantes. Y es como todo, es como en la diversidad está el placer, así mismo está el conocimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es revisar muy bien los instrumentos de evaluación que nosotros estamos utilizando. Entonces, yo entiendo que como docentes necesitemos revisar de alguna manera cuál fue el avance, ¿sí? Cómo está mi estudiante, si puedo avanzar al otro tema, efectivamente entendió el conocimiento y existen muchas técnicas, entonces podemos tener una evaluación escrita, simplemente puedo empezar a preguntar de uno a uno y son muchas cosas, pero es necesario que yo tenga también un proceso de restitución, por así decirlo, que es donde yo puedo decir, me paro aquí y reviso si todos mis estudiantes están en el mismo nivel, en qué nivel estoy. Y no solamente nuestros estudiantes se miden por el nivel de evaluación, también medimos los colegios, o vayámonos a las pruebas a ver, o a las pruebas de ICFES, o vayámonos a los ECAES. Ellos miden un conocimiento y nuestras instituciones pelean siempre por esa medida. Entonces, no, es que mira, este colegio es mejor porque este año las pruebas a ver, los estudiantes tuvieron un mayor rendimiento, o esta universidad es mejor porque el ECAES de estos estudiantes tuvo un mayor rendimiento. Nosotros en todo proceso necesitamos saber cómo voy a evaluar, por qué voy a evaluar, cuándo voy a evaluar. Yo no puedo evaluar en cierta medida cuando yo no he terminado de explicar el tema, ¿sí? Eso puede ser un factor. Entonces, muchas personas describen el factor evaluación. Nosotros podemos ver que el factor evaluación es descrito como la palabra examen. ¿Y por qué la palabra examen? Porque digamos que la evaluación o el examen es reescribir los objetivos de educación para determinar que los alumnos aprendan o no aprendan y cuáles son los métodos que nosotros como profesores estamos desarrollando. Nuestro proceso de evaluación o dentro del punto de vista general, nosotros lo que debemos hacer dentro de nuestra aula presencial o virtual
es tener muchas alternativas o tener un elemento a la medida para cada estudiante dentro de ese proceso. Y cuando yo hablo a la medida, me voy a ir a un ejemplo que es el vestido de novia. Cuando yo voy y me voy a poner un vestido, yo lo quiero aquí, que me lo cojan de acá, que me lo suelten de acá. Asimismo, yo debo tener una evaluación a la medida. ¿Para qué? Para que yo pueda abarcar todo el conocimiento y toda la habilidad por parte de mis estudiantes, que yo conozca el proceso de ellos. Yo necesito revisar cuál es la evolución de cada uno de ellos. Es decir, que lo manifestó Cole en el 2004, es el tipo de ayuda pedagógica que debo ofrecer a mis estudiantes. Y mi evaluación, aunque esté considerada en función del aprendizaje, es clave que yo sí tenga ciertos instrumentos para medirla. Y no a todos los puedo medir con la misma vara. Yo debo tener 1, 2 o 3 criterios para medir. Entonces, cuando yo hago una evaluación escrita y veo que efectivamente a unos de mis estudiantes como que no les fue bien, ese mismo tipo de sondeo lo puedo hacer mediante una pregunta, mediante un foro, o ese mismo tipo de sondeo lo puedo ver en un ensayo. ¿Por qué? Porque mi estudiante tal vez no es muy bueno en expresión, pero es muy bueno redactando y me va a contar lo que yo le enseñé mucho mejor en un ensayo que no de pronto en una prueba que yo le hago porque él sufre de estrés y se estresó mucho y no pudo contestar. Entonces es necesario que yo tenga todo ese tipo de instrumentos y que tenga múltiples instrumentos en mi aula. Y vamos a hablar ahora de los espacios de evaluación. Perdón. Vamos a hablar ahora de los espacios de evaluación. Y cuando hablamos de evaluación, nosotros necesitamos saber que cuando hablamos de un espacio de evaluación es saber qué habilidades ha adquirido la persona a lo largo del curso o a lo largo del, del semestre o del proceso que va. Entonces, nosotros tenemos diferentes ámbitos educativos. Tenemos actitudes, tenemos destrezas, tenemos programas. ¿Están preguntando algo? Es que no Sí, puedo. Jorge levantó la mano. Dime, Jorge. Muchas gracias. Sí, es con respecto al manejar diferentes instrumentos y criterios de evaluación. Mi duda es si no se pierde un poco la objetividad, porque de pronto a este chico le estoy preguntando y quiero saber o le estoy evaluando el que conozca o pueda identificar los diferentes casos de factorización, y a este otro, por decir algo, le puedo estar evaluando o valorando el que el trabajo le quedó bonito. Y pues No, no podría hacer eso porque es que, mira, yo te voy a dar un ejemplo para los casos de factorización. Entonces, digamos que yo pongo a mi estudiante a evaluar en el tablero el caso de factorización y en el tablero él no pudo. Le ganó el miedo, se confundió, las miradas lo, lo asustaron. Pero yo lo siento en una mesa y él me desarrolla el examen. O pongo un trabajo y en el trabajo me desarrolla el problema. Tengo 3 instrumentos de evaluación y estoy valorando los mismos 3 casos de factorización. Solo que cuando yo lo puse en un ambiente que él no se sentía cómodo, no pudo. pero Le dio entonces, miedo. ¿Sí? O sea, bueno, entonces, digamos que lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros necesitamos ver, es que en este momento estamos batallando con el conocimiento en toda su multiplicidad. O sea, hay muchachos que les importa 5 que les digan, ay, es que usted no supo, como hay muchachos que le temen a eso, a la visión, a que lo estén mirando. Hay muchachos que no pueden con un examen, no pueden, pero si tú le pones un taller, te lo desarrolla a la perfección y es, digamos que lo mismo que el examen, pero tú lo pones como instrumento taller, algo que no les genere la presión de saber que está metido en una calificación. Sí, porque yo creo que nosotros, creo que en la experiencia docente hemos conocido
colegas que son muy buenos docentes y nunca han podido pasar la prueba que hacen para ingresar al Estado, por ejemplo. Y gente muy pila, muy buenos docentes, súper entregados. Pero en las pruebas desafortunadamente escritas nunca les va bien. Y no, eso no quiere decir que el docente sea malo, sino que simplemente el instrumento de evaluación con el que están midiendo el conocimiento y las habilidades de los docentes no es el que se ajusta para ese tipo de personas. Ahora, evaluar. Bueno, podemos buscar diferentes instrumentos que cumplan el mismo objetivo. Sin embargo, no siempre va a ser igual de fácil buscar, ¿cierto? Que un instrumento cumpla el mismo criterio de otro. El problema es cuando estoy manejando diferentes criterios y se me ocurre a mí que puede generar el problema con el que describía mi situación pregunta. Sí. Sí, claro, en eso tienes toda la razón y es entendible, y mucho más cuando manejamos una población tan grande, porque es que la población que nosotros manejamos no se baja de 30 estudiantes por salón, más o menos, 35. 40. 35, imagínense, o sea, más o menos entre 35 y 40 estudiantes por salón. Pero sí es necesario tener esa medición. Y sumarle que también hay casos donde están los estudiantes que tienen alguna discapacidad, muchachos que tienen de pronto problemas de aprendizaje, porque eso ya están en aulas normales y eso lo recibimos también en nuestros colegios. Entonces, tener en cuenta los 40 que son normales es complejo. Tener ya esos tipos de población que nos están también llegando a las aulas de clase, todavía vuelve más, digamos, complejo, pero de pronto retador, ¿no? Y yo creo que estos cursos que están dando, o que estamos viendo aquí con Dinamarca, con la Universidad de Cundinamarca, entonces aquí ya da como un panorama diferente, ¿no? De si yo le evalúo al estudiante, no lo puedo evaluar escrito, pues de pronto si yo lo coloco con un juego, pues de pronto él ya puede demostrar su conocimiento. Y no estoy de pronto demorándome en clase 1 con 1, sino bueno, si usted no pudo hacer esta evaluación o pasar esta evaluación, pues vaya ahora a esta página en EducaPlay, que yo le creé ya un juego, demuestre qué es lo que de pronto ha aprendido durante un curso. Entonces, no es, digamos, complejo, pero sí es retador para nosotros los docentes que tenemos tantos casos dentro de las aulas y pues también luchamos con el tiempo. Luchamos con el tiempo porque a veces cuando tú hablas de la evaluación tiene que ser también procesual y yo he visto también muchos profes que durante los periodos no se encuentran con los estudiantes en todas las sesiones. Y cuando llegan al final, pues como no nos vimos tantas clases, entonces hacen una evaluación y si perdió en la mitad y perdió. En una sola aplicación de un instrumento de evaluación y ya se les va toda la nota del periodo. Cuando tiene que ser algo más procesual, porque no podemos, digamos que regir el destino de un estudiante si sabe o no sabe y de pronto también marcarlo, ¿no? Si es, por ejemplo, una materia, yo recuerdo que una materia de química que pasaba eso. El profe colocaba los temas, explicaba, y como se perdía a veces tiempo porque era los viernes, y los viernes en los colegios, por lo general hay actividades, pues llegaba al final y no, que vamos a hacer una evaluación, y los 2 meses que uno medio tenía clase, pues estaba resumido en esa evaluación. Y yo terminé, nunca me gustó la química por eso. Puede haber sido bueno, pero pues desafortunadamente como no se evaluaron, no fue la mejor manera para motivarnos a los contenidos que estaban en esa materia. Exacto. Sí, yo vi. Es que es una réplica, ¿no? Señor. Digámoslo así, siempre todos los cursos de evaluación, en la maestría, en diferentes cursos, siempre se mira esa parte bonita de la evaluación que nos hace enamorarnos de ella, pero cuando llegamos a la realidad nos encontramos con un panorama completamente diferente. La superpoblación de estudiantes, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en el colegio, yo ahorita soy coordinador, pero
A mí no me ha pasado lo que dice el dicho, ¿no? Que al cura se le olvida cuando era sacristán. No, yo sé lo que es estar en el aula y tener que lidiar con 40 procesos diferentes donde hay uno o dos chicos de necesidades educativas especiales o sea, el llamado a casi personalizar la educación, la evaluación, perdón, nos lleva casi a pensar en elaborar un PR para cada estudiante donde tengo en cuenta sus condiciones, sus limitaciones, sus saberes previos, tengo en cuenta sus habilidades, sus capacidades, bueno, todas esas cosas hermosas, pero viene el problema de que, uno, el tiempo en ocasiones es muy, pero muy extremadamente corto y que hay una actividad, hay otra cosa y el tiempo se va recortando. Tenemos una jornada de paro y también hay otro recorte. Que tenemos una jornada de afectividad, que tenemos... El tiempo es muy limitado en el aula en términos reales. Y realizar ese proceso evaluativo de una forma tan utópica como nos lo presenta la teoría, nos llevaría 2, 3 años para hacer un solo grado, ¿sí? Porque los factores de tiempo, los factores locativos y muchas otras cosas intervienen. Entonces, pues, creo que más que de pronto pensar en hacer algo individualizado, yo pensaría como en, suena feo, pero hacer como una categorización de los estudiantes, ¿sí? Bueno, estos son los que tienen más facilidades para trabajar examen escrito. Estos se defienden mucho mejor en una exposición porque son buenos para hablar y hasta echan carreta. Estos definitivamente tengo que ponerles un trabajo que realicen, pero que lo realicen aquí. ¿Por qué no se los envío para hacer en casa? Porque allá está el tío, el primo o el hermano que está en otro curso. Y venga, yo le ayudo a hacer eso para que salga rápido de esa tarea y la presentó, ¿sí? Las tareas muy frecuentemente llegan casi perfectas. Hay unos que otros casos en los que los estudiantes pues hacen su esfuerzo y no llega perfecta, pero ve uno, este chico hizo el proceso, está trabajando, este merece una buena valoración, aunque el otro tenga la tarea perfecta, pero cuando le hago la prueba escrita o lo pongo a que me cuente qué fue lo que hizo, pues no da pie con bola, como se dice muy coloquialmente, y no sabe responderme. Entonces, hacer esas categorías de pronto puede ser más efectivo que mirar, bueno, Juanito, ¿cómo lo evalúo? Pedrito, ¿cómo lo evalúo? Santiago, Andrés, Carlos, sí, porque sería definitivamente muy, pero muy, muy engorroso y no solamente retador, sino complejo, porque prácticamente tengo que idear un instrumento y unos criterios para cada estudiante. Más bien por categorías me parece podría ser mucho más viable. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Jorge. Sí, tienes razón, se podría categorizar. Podría ser una solución categorizarlo, pero lo que nos invita a este proceso es que la evaluación la hagamos en todo tiempo, no solamente cuando nosotros vayamos a promover, que es lo que viene a continuación. ¿Por qué? Porque es que nosotros también debemos entender que nuestros estudiantes hoy en día tienen una presión específica y es la presión de estar en casa. Y ustedes saben que hay papás que algunos son muy buena gente con los niños, otros que les llegue una evaluación mal calificada, eso quiere decir una tunda. Y hablemoslo aquí, digámoslo que abiertamente. Hay muchos estudiantes que le tienen miedo a la evaluación, no por la evaluación, por cómo les vaya en su casa. Entonces, digamos que lo que nosotros queremos socializar y meter de pronto como la semillita es tratar de buscar el instrumento que nosotros podamos evaluar de la mejor manera a nuestros estudiantes, ya sea por categorías, ya sea por revisión en el transcurso del tiempo en que nosotros estamos con nuestros estudiantes, porque es que nosotros somos la segunda casa de ellos. Y aunque tengamos muchísimos estudiantes y muchísimos cursos, estoy segura que nosotros conocemos a nuestros estudiantes. Sabemos que el de sexto tiene tal cosa, que el de séptimo le pasa algo, que al de octavo le está sucediendo algo o es un niño muy inquieto o cosas así. Pero digamos que lo que nosotros queremos, y teniendo tú toda la razón de que el proceso es engorroso, es retador, es difícil para nosotros siendo como maestros, debemos pensar
en lo que más les conviene también a nuestros estudiantes, porque si nosotros vamos a lo que seguimos, que son la evaluación y promoción, nosotros evaluamos para promover, pero muchas veces lo que nos cuenta el profe Diego es cierto, muchas veces puedo ser muy bueno, pero en los exámenes me va mal, me va mal. O sea, no entiendo por qué, pero me va mal. Entonces, digamos que como nosotros vemos que este tipo de evaluación es la que más se usa con frecuencia, la evaluación de promoción, es enfrentar a un profesor. ¿Por qué es eso? Enfrento al profesor y empiezo a mostrarle que efectivamente lo que él me enseñó yo lo sé, pero muchas veces en ese yo voy a presentármele al profesor, vienen ciertas cargas atrás en mis estudiantes que desconocemos, que hacen que esa evaluación no sea tan cierta. Yo puedo ver un estudiante que yo lo vi en mis clases participar, me entregó tareas, le hacía yo un proceso de foros o el proceso de talleres que hizo en clase y muy bien, pero la evaluación quedó. Y puedo llegar a pensar lo que me dice Jorge, no, pues es que como tiene el tío, el papá, le pudieron haber ayudado, pero puede ser que el factor evaluación para él sea algo más complejo porque es el enfrentarse no solo a mí como docente, a su familia, a sus papás, cuando llegue a la casa con la nota. Entonces, digamos que lo que nosotros queremos es dejar como esos años 50, años 60 atrás, donde a nosotros nos ponen una hoja y Un nos examen. un examen y nos dicen conteste a ver si sabe. Porque puede que la persona sepa, pero la presión no la está dejando. Y eso es lo que vemos ahorita en los jóvenes de hoy en día. Son jóvenes que se cansan con nada, son jóvenes que les gusta, que perdemos la atención de ellos porque les pasa un mosco, que hasta ahí fue la atención de nuestros estudiantes. Son jóvenes que dentro de sus procesos de casas no tienen la disciplina, no tienen, sino más bien es el regaño todo el tiempo, que llegan al colegio más bien como a descansar, como a relajarse un poco de todo lo que viven en su realidad. Entonces, cuando llegamos nosotros con un proceso de evaluación, le estamos sumando una carga, por así decirlo. Entonces es necesario que nosotros también cambiemos esa metodología del papel y de llegar a decirles, vengan y contesten a ver si usted definitivamente aprendió, y puede que el estudiante aprenda, pero de pronto el mostrarles el papel no sea la mejor opción para ese tipo de estudiantes. No estoy diciendo que para todos, hay algunos que se les facilita, pero hay otros que les solucionaría más o les funciona más el estar hablando, el decirle, bueno, profe, yo le contesto acá y esto se desarrolla de tal manera, o mire tal cosa. A otros tendrán otro tipo de facilidad y eso es lo que nosotros debemos cambiar. O sea, nosotros debemos tratar de que nuestra evaluación sea un proceso no estresante, sino que nuestra evaluación sea un proceso más bien amigable con el estudiante y que nosotros de verdad podamos medir la capacidad de conocimiento que esa persona adquirió, que ese muchacho efectivamente adquirió, que yo efectivamente le transferí, porque yo soy la transferencia del conocimiento. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a que mi estudiante efectivamente identificar que lo que yo estoy hablando, él me lo está entendiendo? Y no es solamente el utilizar el tipo de evaluación promoción que es tome la hoja y conteste y si va sobre 60 pasa o si va sobre 50 pasa, porque es algo que yo le estoy ya como sumando a la realidad de este estudiante. Y si ustedes se dan cuenta, un estudiante en muchos de los casos se come el cuaderno y uno le pone cualquier otro ejemplo y le cambia alguna palabra y lo perdimos. Y él sabe el proceso, pero le cambiamos alguna cosita y el solo pensar de que no estuvo en su cuaderno, no se acuerda, ahí ya no tuvimos un proceso de evaluación completo. ¿Por qué? Porque el estudiante sabe, pero en el momento en que yo lo fui a evaluar, no pasó, pero el estudiante sabe. Y hay estudiantes que aprueban todos los años siendo juiciosos, no siendo tan pilos como de pronto otros niños que tienen esa inteligencia, pero que no son juiciosos. Exactamente, y eso es a lo que nosotros queremos enfocarlos, a que los que estamos aquí podamos revisar ese tipo de evaluación, promoción que estamos nosotros efectuando. ¿Qué podría ser
en lugar de meter una carga, ¿cómo puedo yo evidenciar que efectivamente la transferencia de conocimiento fue efectiva en mis estudiantes? Y es aquí donde yo tengo unos tipos de evaluación. Entonces digo, tengo el tipo de evaluación según su finalidad y su función. Generalmente, la finalidad de una evaluación, ¿qué es? Pues una función formativa, ¿cierto? ¿Y qué es una función formativa? Entonces, esta evaluación es cuando la utilizo para ajustar o conseguir los objetivos que yo tengo. Es decir, yo esta evaluación la hago continua, es una evaluación que la finalidad de ella es hacerla continua para mirar en qué proceso de los tantos procesos se me está quedando el estudiante o en qué proceso de los tantos procesos el estudiante sí me está atendiendo o no me está atendiendo. También tengo en este tipo la función sumativa, es decir, que la sumativa es que yo sumo todos los resultados que él tuvo y frente a esos resultados yo puedo decir efectivamente obtuvo éxito en sus logros. ¿Sí? Yo empiezo a sumar, no hago una sola evaluación, sino que durante todo el tipo de transcurso de clase, lo que yo hago es ir aplicando un punto. Ok, vamos a verificar la atención. Entonces, leí una cosa y pregunté el autor. Sí, efectivamente lo cogió, pregunté la escena y voy sumando. No les estoy diciendo a mis estudiantes que los estoy evaluando, pero yo sí, dentro de mi organigrama, voy sumando y estoy efectuando una función sumativa. Tengo según la extensión y según la extensión, que es la que tengo aquí de segundos, tenemos una evaluación global y una evaluación parcial. ¿Cuál es la evaluación global? Es la que yo pretendo abarcar todo el conocimiento y todas las dimensiones. O sea, yo aquí en esta evaluación le evalúo los 3 meses que tuve. Entonces resulta que esta evaluación no es tan clara ni es tan eficiente, porque es que yo no puedo evaluar lo de hace 3 meses con los temas recientes, porque es que mis estudiantes no solamente ven mi materia, los estudiantes ven 5 materias más. Entonces, cuando yo hablo de una evaluación global, lo que yo hago es considerar todo el programa, toda la materia como un todo. Y resulta que es que mi materia tiene diferentes secciones. Entonces, ¿para qué existe la extensión? ¿Por qué no la hago parcializada? Yo voy metiendo temas, voy evaluando, voy metiendo temas, voy evaluando. Lo que yo hago es que al finalizar ya tengo es una suma de todos los temas que yo evalué y tengo digamos que así armaría yo la evaluación global, ¿sí? La evaluación parcial lo que hace es valorarme determinados componentes de los estudiantes dentro del programa educativo, el rendimiento que tuvo. La suma de todos me va a dar la evaluación global y no llegar a evaluar todo lo que yo traigo dentro de mi materia porque no va a ser eficiente. Entonces, la extensión del tipo de evaluación que yo use es necesario revisarla en mi materia. ¿Cuántas evaluaciones puedo hacer para lograr llegar a la totalidad? ¿Sí? Lograr llegar al completo y no tener que hacer una sola evaluación, que muy probablemente los resultados no van a ser los más óptimos para mi grupo. Tengo, según los agentes evaluadores, y digamos que es una evaluación interna y una evaluación externa. ¿Cuál es la evaluación interna que yo hago? Entonces es la que yo llevo a cabo cuando voy a promover a un grado, voy a que la persona pase de un grado a otro, es la que yo busco que tenga diferentes alternativas, que le digo que va a hacer una autoevaluación o va a hacer una heteroevaluación o va a hacer una coevaluación. Y tengo la externa. La externa es la que hacen, en nuestro caso, el ICFES. ¿Sí? Entonces, la externa es la que me dice efectivamente los estudiantes en el área de matemáticas, en el área de física, en el área de español, están viendo y están obteniendo los conocimientos que deben hacerse. Entonces, cuando yo hablo de los agentes evaluadores, yo tengo que tener claro dentro de mi proceso de enseñanza, dentro de mi proceso de currículum de grado, qué es lo que yo debo evaluar para que cuando vengan los evaluadores externos, efectivamente vayamos al punto de qué es lo que los evaluadores externos están evaluando
en mi área. Entonces, para eso está la página del ICFES donde me dice, mira, en el área de español, en el área de esto, estos son los temas que se están evaluando. ¿Para qué ellos sacan esa diversidad de temas? Para que yo me apoye en esos temas y pueda evaluar dentro de mi parte interna los temas que muy seguramente en la parte externa ellos van a evaluar. Y entonces vamos a tener un resultado óptimo para todos, óptimo para mí como docente, óptimo para mis estudiantes, porque para ellos será un gran logro, y óptimo para mi institución, porque si mi institución está entre uno de los mejores perfilamientos del ICFES, eso le va a dar un renombre a mi institución. Y todos sabemos que teniendo un renombre en mi institución, lo que yo voy a tener son bastantes estudiantes y pues teniendo bastantes estudiantes voy a tener, digamos que bastantes cosas por hacer con mi institución. Y tenemos otro tipo de evaluación que es en el momento de aplicación. Cuando yo aplico una evaluación, muchos llegamos a clase la primera vez y ¡pum! Examen. Evaluación inicial. Entonces, ¿por qué se hace esa evaluación inicial? Para conocer cómo están mis estudiantes. O sea, yo ahí reviso qué tienen, qué no tienen, o hago preguntas, no tiene que ser una hoja, pero yo reviso. Después hago una evaluación procesual. ¿Qué es una evaluación procesual? En el proceso que yo llevo desde el inicio hasta aquí, ¿cómo hemos continuado nuestro sistema de aprendizaje? ¿Cómo vamos en el programa? ¿Cómo está la eficacia mía en el manejo de mi tema? Porque digamos que no es solo que les vaya mal, es responsabilidad de los estudiantes. La responsabilidad también recae en mí. Yo cómo soy como docente, yo sí efectivamente me preparo para la clase, yo sí efectivamente tengo mi plan de trabajo, yo sí efectivamente entrego todo en mi clase, o yo simplemente miro el libro ahí rapiditico y empiezo a hablar. O sea, ¿cómo estoy trabajando yo? El que le vaya mal a un estudiante, eso también dice algo de mí, no es solamente de mi estudiante, y debemos también tener en cuenta que es como la autoevaluación que uno se hace, venga, no pasó ni el 90% del curso, ¿será que la que está fallando soy yo? Y efectivamente tenemos una evaluación al final, que es donde yo digo, bien, voy a valorar los datos desde el inicio, lo que se revisó a la mitad y ahorita al final. Venga, a ver, vamos a hacerle un análisis al periodo a ver si efectivamente el programa dio el resultado que yo quería. Y estos son los tipos de evaluación que nosotros tenemos presentes. Y dense cuenta que en todos los tipos de evaluación no solamente está involucrado el estudiante, sino que en todos los tipos de evaluación están involucrados los docentes, los estudiantes, las instituciones, el gobierno. Y hay que tener en cuenta que nosotros como tal debemos propender porque el tipo de evaluación que lo haga quien lo haga, nosotros seamos también responsables de esa calificación o de ese nivel que nos den. Porque es que si yo soy bueno, mis estudiantes van a ser buenos. Si mi clase es aburrida, seguramente mis estudiantes no van a ser tan buenos. ¿Ven? Entonces yo tengo que revisar ¿qué tipo de evaluación doy? Entonces, digamos que el Ministerio de Educación en Colombia, ellos más o menos para el año 2018, 2019, hacen el decreto 1290. Entonces dicen, vamos a dar unos parámetros de evaluación en el aula. ¿Y la evaluación en el aula cuál va a ser? Entonces tiene que ser de tipo formativa, tiene que ser motivadora, tiene que ser orientadora y no tiene que ser sancionatoria todas las veces. ¿Sí? Entonces ellos nos dan como ese tipo de parámetros, ¿para qué? Para que nosotros no castiguemos solamente al estudiante, sino que nosotros lo que hagamos sea que nuestro camino como docente sea la motivación del estudiante a seguir estudiando. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a un estudiante que quiere decir, ya no quiero ir más al colegio y no me gusta esa materia? Es que no me gusta, no me aguanta el profesor. Es lo que necesitan nuestros estudiantes más que cualquier cosa sancionatoria es que sea motivadora, que sea orientadora, que sea formativa, que utilicemos las diferentes técnicas de evaluación, de triangulación para emitir los diferentes juicios de valor. Es decir, ¿cómo triangulo yo?
Entonces yo tengo que triangular con una parte escrita o con una parte observatoria, con una parte de escucha. Entonces yo triangulo a mi estudiante, a cada uno de mis estudiantes, para efectivamente ahora sí decir, este estudiante necesita o no necesita, para emitir un juicio. Y eso me lo dice el decreto 1290 del 2009 del Ministerio de Educación. También me dice que nosotros no debemos descuidar la calidad de lo que se aprende. O sea, yo sé que nosotros estamos ahorita centrados en que mi estudiante, cómo está, pero no debemos descuidar la calidad de lo que se aprende. Es decir, que nosotros debemos estar actualizados en todo momento. Si yo quiero evaluar a alguien, primero me tengo que evaluar a mí. Yo me actualicé en el contenido. Yo estoy efectivamente revisando que esto no haya cambiado. Yo efectivamente estoy mirando que las técnicas que yo estoy utilizando no sean las de hace 20 años. Porque es que primero debo revisar que la calidad de mi entorno, de lo que yo dé, sea alta para poder exigirle a mi estudiante. Que mi proceso de enseñanza sea transparente y continuo, no que yo vine, les dije unos folleticos, les dije, lean y vuelvo en 2 meses a ver si los leyeron. Yo tengo que tener una continuidad, yo tengo que estar presente siempre en ese proceso para poder evaluar. Si yo no estoy presente en el proceso de mis estudiantes, yo no puedo evaluar. ¿Cómo voy a evaluar? Si yo no he estado presente en todo de manera continua. Y eso fue algo que pasó en pospandemia, digámoslo así, que nosotros entregábamos, no sabíamos si leían el WhatsApp, si lo podían descargar. Fue una explosión para todos porque no pudimos llevar una forma continua con todos nuestros estudiantes, porque no todos nuestros estudiantes tenían los equipos de conexión, porque no todos nuestros estudiantes tenían las posibilidades de ingresar a su aula. Entonces, perdimos esa continuidad con ellos. Y ahorita que la estamos volviendo a retomar, que ha sido un proceso un poco más duro para todos, yo creo, es necesario que nosotros empecemos a revisar lo que dejamos hace más o menos año y medio atrás, cómo va, si avanzó, definitivamente tuvo que pasarse, pero yo veo que está quedado. O sea, ¿qué está pasando con mis estudiantes? Y efectivamente también nos dice que es necesario que tengamos una responsabilidad en el momento en que nosotros hacemos una autoevaluación, porque nosotros tenemos que autoevaluarnos y debemos hacerlo de manera responsable. ¿Cómo yo me autoevalúo? ¿Cómo yo efectivamente soy como docente? Si efectivamente me estoy actualizando, si efectivamente le estoy colocando la atención a mis estudiantes, si estoy leyendo los trabajos de los estudiantes, si estoy en ese proceso. Y es necesario que nosotros tengamos ese proceso para poder empezar a propender estos tipos de evaluación. Y dentro de los tipos de evaluación tenemos instrumentos para evaluar. ¿Todos van conmigo? Porque es que yo a veces hablo y no sé. No, ahí estamos todos. Estamos bien. Pero tú ahorita nombrabas algo importante. Yo creo que en las instituciones educativas sería bueno como compartir las experiencias que hubo durante la pandemia, porque lo que tú decías, no podemos seguir en lo mismo de hace un año y medio. Y la pandemia trajo a todos el uso de la tecnología de uno u otro modo, pero todas las áreas por fin lograron trabajar con tecnología, así quisieran o no quisieran, a todos nos tocó. Y hacer esa revisión de calidad educativa, donde, por ejemplo, me pongo a pensar, si el profe de sociales siempre dictó geografía con un atlas y los ponía ya, qué sé yo, con un papel mantequilla a dibujar los mapas, y ahorita en pandemia pudo usar Google Maps y hacía Zoom y miraba, hacían todo un recorrido totalmente diferente. Entonces yo creería yo que hay que evaluar cómo fue toda esa experiencia dentro de las diferentes áreas y apuntar a nuevos de pronto objetivos donde de pronto sean como más llamativos y más significativos para los estudiantes, porque obviamente no es lo mismo trabajar con un Atlas que con Google Maps. Y si trabajamos con Google Maps y yo vuelvo acá a trabajar con mi Atlas, pues ya el muchacho va a decir, oiga, profe, y no podemos trabajar con Google Maps, porque ya veíamos, entonces podíamos de pronto hacer, vamos a visitar el Estadio Santiago Bernabéu, entonces íbamos hasta España, hacíamos un zoom y vea que aquí está el estadio, aquí está la ciudad deportiva del Real Madrid. Bueno, son cosas que motivadoras que trae la tecnología. Obviamente el volver a las aulas, pues de pronto no todas las, de pronto no, muy seguramente
la infraestructura que tenemos en nuestros centros educativos no se prestan para hacer ese tipo de actividades, pero pues sí sería bueno revisar, hacer una revisión de todo lo que pasó en la pandemia y tratar como de tener otra carta de navegación diferente con la que veníamos antes de la pandemia. Entonces ahora vamos a ver los instrumentos para evaluar y entonces aquí muchos vamos creo que a dialogar porque tenemos las pruebas objetivas. ¿Y qué pasa con las pruebas objetivas? Entonces es cuando yo construyo o se construye un conjunto de preguntas claras y precisas, ¿sí? ¿Qué pasa con esas preguntas? Que el estudiante tiene que darme una respuesta de selección. O sea, es una respuesta de sí o no, es una respuesta de ¿cuál es la capital de Colombia? Sí, es una respuesta de que deben saberla, no es una respuesta de que yo creo que de pronto está ubicada en el centro del... No, es una respuesta que me tiene que decir ¿cuál es? Entonces, cuando yo hablo de pruebas objetivas, tengo muchas pruebas objetivas. ¿Y cuáles son las pruebas objetivas que yo como docente puedo utilizar? Entonces, puedo utilizar las pruebas de opción múltiple. Es decir, que la pregunta va acompañada por un conjunto de respuestas donde solamente una es la correcta y el resto es falsa. ¿Sí? Tengo las preguntas también donde hay muchas respuestas que son correctas. ¿Sí? Son muchas, no solamente es una la correcta, sino hay muchas respuestas correctas. Tengo las preguntas de selección de la mejor respuesta, es decir, que la pregunta está acompañada por un conjunto de respuestas correctas, pero hay una que es la mejor opción. Tengo las preguntas de selección de la respuesta, pero incorrecta, es decir, que debo identificar cuál de todas ellas es la que está mal. Tengo las preguntas de base común, que este tipo de preguntas, las de base común, son las que se realizan o las que se hacen a partir de cierta información. Entonces, por lo menos yo le presento un gráfico y les digo que según el gráfico determine cuál es el alza, cuál es la baja, dependiendo lo que yo esté estudiando. O les presento una imagen y les digo, bueno, en esta imagen, ¿qué pueden detallar, qué pueden determinar, qué pueden conocer? Esas son las preguntas de base común. Les tengo unas preguntas de ordenamiento, perdón, me asusté yo solita. Tengo unas preguntas de ordenamiento y las preguntas de ordenamiento lo que hacen es que me proponen una serie de hechos desordenados y lo que yo necesito es que el estudiante me los organice, ¿cierto? Tengo las preguntas que todos conocemos de verdadero y falso, entonces dependiendo del enunciado, pues habrá algunas falsas, habrá algunas verdaderas. Tengo las preguntas de emparejamiento, que es cuando yo empiezo a hacer parejas, a ordenarlas, o tengo las preguntas de completar ideas. Es decir, que yo les pongo un tipo de frase, un tipo de imagen y lo que ellos deben hacer es incluirme cierta información que tenga coherencia y sentido a lo que yo les presenté. Y tengo las de respuesta abierta, que son las respuestas donde el estudiante formula la respuesta concreta, ¿cierto? Dentro de esos instrumentos también tengo los foros y para mí, los foros es la mejor herramienta que existe. ¿Por qué? Porque es que los foros son los espacios donde todos discutimos, donde todo el mundo expresa lo que siente, lo que piensa, lo que quiere mostrar. Entonces, en el foro lo que yo hago es generar un pensamiento crítico a partir de un diálogo. Entonces, lo que yo creo es un debate. Y en ese debate se consiguen una infinidad de ideas en las que uno efectivamente puede ver los rasgos que tiene cada estudiante para interpretar. Entonces, lo que yo puedo usar en un foro es un debate. Obviamente, el foro tiene unos tipos de situaciones que debemos tener, como los moderadores, los administradores, que efectivamente los usuarios pues no vayan a hacer uso de malas palabras, que no se vayan a salir del tema, así que para eso está el moderador o el administrador. Nosotros con los foros lo que podemos hacer es generar debates donde nosotros podemos ir revisando cada una de las respuestas de ese debate e ir mirando cuál es el sentido que tiene respecto a la pregunta que se les hizo, cómo ellos lo están interpretando, cómo ellos lo están concibiendo, cómo ellos lo están sintiendo. ¿Por qué?
porque les voy a dar algo muy actual, por así decirlo. ¿Cómo sienten sus estudiantes los paros? Entonces acá muchos me dirán, no, pues es que aquí en Soacha no hemos tenido ningún tipo de situación porque, eh, pues digamos que la institución es muy cerca a la casa o porque los estudiantes todavía están en casa, entonces no han sentido los estudiantes el paro. Pero resulta que hay estudiantes que viven en Bogotá y estudian en Soacha. ¿Cómo creen ustedes que sintieron ellos el paro? Pues entonces nos van a decir, no, terrible, porque me ha tocado caminar, porque cada vez que voy llegando sobre la zona de mi casa, pues encuentro que hay muchos encapuchados o que está la policía o que... Entonces digamos que ahí lo que nosotros podemos ver es lo que sienten efectivamente nuestros estudiantes y cómo tienen esa visión respecto a la situación que se les está presentando. Y entonces ahí es algo donde nosotros podemos dinamizar el conocimiento de una forma que podemos ver cómo nuestros estudiantes construyen infinidad de conocimiento de un solo problema. Y eso lo podemos, y es una forma de evaluar. También tenemos las wikis. ¿Y qué son las wikis? Y digamos que el mayor ejemplo de una wiki es Wikipedia, ¿sí? Pero es algo que los profesores no aceptamos como material de trabajo o de estudio. ¿Por qué? Porque como la herramienta wiki todo el mundo la puede modificar, entonces digamos que a veces encontramos en internet tantas cosas, entonces que mucha gente también, aunque vea que las cosas de Wikipedia están bien, pues las cambian. Y ahí queda el cambio. Entonces digamos que no es tan confiable la información. Pero cuando nosotros creamos Wiki, que es una herramienta típica, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es crear o facilitar un trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque en la herramienta Wiki, aunque yo muchas veces no pueda revisar qué cambio hizo cada uno, puedo ver lo que están construyendo ese grupo de trabajo respecto al tema que yo les ponga. Entonces también puedo ver que no es un debate, porque no se genera debate como en el foro, pero sí puedo ver cómo están construyendo el documento, la respuesta a la situación que yo puse. Y es un instrumento para evaluar. Efectivamente, tengo que evaluar el grupo como tal. Y es algo que de pronto puedo decir, es un poco más fácil porque ya no tengo que leer 15 participaciones, sino solamente voy a leer una participación por 10 estudiantes, porque son los que están en el wiki. Pero es una forma que yo tengo para evaluar la producción de conocimiento o la interpretación que tengo respecto a estos temas. Efectivamente, no en todas las materias puedo utilizar un instrumento wiki, porque aquí me va a decir el profe de matemáticas, pero es que yo no pude con un wiki o lo que sea. ¿Tengo preguntas? No. Lo que sea, pero habrá para algunas personas que efectivamente sí sea importante generar un wiki. Tengo los escenarios virtuales y los escenarios virtuales, yo diría que los escenarios virtuales es todo aquel espacio que encontremos en la red o en internet. Eso es un escenario virtual donde nosotros podemos interactuar, donde nosotros podemos compartir, donde nosotros podemos realizar actividades como la aula virtual, que en la clase pasada les explicó el profe Diego Classroom. Entonces lo que nosotros hacemos es desarrollar un currículum que ellos puedan abarcar los logros, los objetivos que se van a utilizar dentro de ese ambiente. Entonces lo que nosotros debemos empezar a partir es que el estudiante dentro del escenario virtual es el protagonista de ingresar y terminar su proceso, de definir su proceso de estudio. Y entonces aquí es donde nosotros nos encontramos con de pronto con una barrera, por así decirlo. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes no terminan los estudios. Muchos estudiantes empiezan pero no terminan. Y sí, muchos son los llamados, pocos los redimidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un proceso, cuando hablamos de escenarios virtuales y cuando nosotros trabajamos en aulas virtuales, es un proceso casi que autónomo. Y aunque es didáctico, porque nosotros podemos tener una planeación, podemos tener todos los escenarios habidos y por haber, el 100% de la prueba, el 100% del conocimiento lo hacen ellos. Si ellos no leen, si ellos no están pendientes, si ellos no revisan, si ellos no entregan, pues van a perder, no hay de otra. Y digamos que eso ya está en la autodisciplina, que existen efectivamente como instrumento de evaluación
pero más que cualquier cosa es un autoaprendizaje. Cuando nosotros hablamos de escenarios virtuales, encontramos que en el escenario virtual tenemos planeaciones, descripciones del problema, las personas que van a ser objetos del curso, por qué va para esa persona. Está muy bien definido el rol docente, aunque para los escenarios virtuales no somos docentes, sino tutores. También existen los aspectos pedagógicos, la planeación del curso y todo lo que ustedes pueden encontrar frente a un aula normal. Pero el conocimiento es propio y exclusivo del estudiante. Dentro de los escenarios virtuales nosotros no tenemos nada que hacer. Si el estudiante no quiso, hasta ahí llegó. Nosotros podemos presentar la plataforma más hermosa, pero si el estudiante no tiene la conciencia de que él es el autor de su conocimiento, hasta ahí llegamos todos. O sea, apague y vámonos, porque si él no está animado, pues nosotros muy difícil dentro de un escenario virtual lo vamos a poder animar. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, Ana, sí. Ahí vamos. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Pues son las 6:07. Ana. No, señora. Vamos a terminar este portafolio. Si quieren, terminamos portafolio. Con eso dejamos pendiente para la próxima clase unidad 5. ¿Les parece? No nos demoramos mucho. La verdad es que el portafolio es algo muy rápido. Ustedes me dirán. Sí, señora. Vamos ahí. No, si los profes tienen tiempo, miramos entonces el tema y también quería mostrarles la página de Rubistar, que es para hacer las rúbricas de evaluación. Muy rápido. Ok, entonces ¿termino portafolios o qué hago? Sí, dale. Bueno, entonces vamos a hablar de portafolios. El portafolio efectivamente es un sistema de enseñanza que llegó a nuestro sistema de aprendizaje más o menos en el 2000. Para nosotros, efectivamente en algunos otros países vienen los portafolios desde hace rato, pero para nosotros nuestro sistema de aprendizaje más o menos viene a entrar en el 2000. Su utilización es un sistema de enseñanza, de aprendizaje y sobre todo de evaluación. ¿Por qué? Porque en el portafolio existe todas las evidencias del proceso de aprendizaje, absolutamente todo. Mi portafolio muestra todas las fases y todos los fines y todos los diagnósticos que yo hice para llegar a iniciar y a finalizar. Entonces, digamos que existe efectivamente un portafolio tanto físico como electrónico. Eso ya lo da el profesor. Y digamos que una de las universidades que tiene como proceso de evaluación el portafolio es la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la UNAD. Porque la UNAD dice que teniendo un portafolio puede tener toda la evidencia completa del estudiante y en cierta medida, sí, en cierta medida los estudiantes lo que hacen es ingresan, les dicen cómo va a llevar su proceso de formación y cuándo terminan o cuándo van más o menos, bueno, ellos tienen como 3 entregas, entonces más o menos sobre la mitad del semestre les están pidiendo la evidencia del portafolio, sobre evaluaciones más o menos como para evaluar, les piden otra vez el portafolio y para finalizar piden el portafolio y ahí lo que encuentran los docentes es todo el proceso que tuvo el estudiante dentro de su formación. Recuerden que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es una universidad prácticamente que virtual, entonces digamos que todo el proceso es dado por el estudiante, es llevado por el estudiante. ¿Qué ventajas tiene un portafolio? Entonces digamos que una de las principales ventajas del portafolio es que puede ser aplicado en todos los niveles educativos, o sea, se puede integrar para todos los niveles educativos, permite valorar y evaluar el proceso de formación en todo momento, digamos que es una herramienta que aunque presenta una baja perspectiva, evalúa muy bien las competencias y los valores, promueve una evaluación muy focalizada, muy enfocada a cada uno de los resultados, a cada uno de los procesos, permite una retroalimentación rigurosa y propicia que el estudiante aprenda de sus errores. O sea, si usted tiene el portafolio y ve que esto está mal y va y le hace como la corrección, el estudiante empieza a tomar conciencia de los avances y de las dificultades que ha tenido en su proceso formativo. ¿Qué tipos de portafolios tenemos o qué tipos de portafolios utilizamos? Digamos que tenemos el portafolio evaluativo, que es este primerito, ay, no puedo,
este primerito que tenemos aquí, y es el encargado de establecer los criterios de evaluación. Es decir, yo le digo al estudiante cuál va, en el portafolio va a estar solamente lo que yo evalúo, solamente lo que yo voy a calificar. Ese es el portafolio evaluativo. Tengo el didáctico, que es el que me mide los objetivos de aprendizaje, el que me dice que efectivamente qué es la temática que he estado abordando, y entonces ahí tengo todo el proceso de aprendizaje. Tengo el demostrativo. ¿Cuál es el demostrativo? Es el que en el que única y exclusivamente me presentan los avances, el tipo de investigaciones, las experiencias que tuvo en las clases entre el docente y el estudiante. Y tengo una clasificación de portafolios, por así decirlo. Entonces tengo el portafolio para acreditar el curso, es decir, con la entrega del portafolio efectivamente acredito que usted presentó o que usted efectivamente realizó todo el proceso de formación y que puede aprobar este curso. Entonces, digamos que en ese tipo de portafolio de acreditación curso tengo todos los 3 portafolios: evaluativo, didáctico y demostrativo. Tengo el portafolio para el aprendizaje relativo, es decir, que es el que solamente veo las evidencias de mi estudiante, es decir, qué es lo que el estudiante trabaja, no conmigo, sino en las horas que le quedan. Y tengo el portafolio reflexivo, es decir, que el portafolio reflexivo es lo que el estudiante le adiciona a su conocimiento. Es decir, que el estudiante me dice, mira, yo respecto a esta clase obtuve este tipo de síntesis, o respecto a esta clase, lo que yo puedo ver es que otros autores piensan diferente a usted, o que otros autores piensan lo que yo estoy pensando y que definitivamente es parecido a lo que usted me está enseñando. Entonces, lo que tenemos dentro de esta clasificación de portafolios es demostrar las mejores prácticas o demostrar las mejores formas de mostrar los logros a las personas que están tomando un tipo de aprendizaje. Entonces, digamos que nosotros utilizamos el portafolio no solo como un método de calificación, sino un portafolio para ver la evidencia, lo que yo necesito, lo que yo hago, lo que la persona tiene. ¿Qué tiene ese portafolio de evidencia? Entonces tiene mis datos generales, tiene los horarios que estuve, el programa de trabajo, los avances, cuáles fueron los planes de tutorías o de horas de clase, los registros que yo tengo en cada clase, las investigaciones que tuve aparte, porque efectivamente el docente me lo pidió, ¿sí? Entonces digamos que el portafolio como tal es esa herramienta que tal vez todos debíamos usar, que muchos no lo hacemos, ¿sí? Porque efectivamente es de pronto muy engorroso, pero el portafolio nos ayuda a evidenciar que efectivamente nuestros estudiantes estuvieron con nosotros en la mayoría de clases, estuvieron pendientes, están realizando un proceso de desarrollo, porque es que si ustedes se dan cuenta, muchos estudiantes en pandemia se conectaban pero no nos atendían. ¿Por qué? Porque se ponían a ver redes sociales, se ponían a jugar o simplemente porque no querían, les daba pereza. Pero si yo tengo un portafolio, en el portafolio me voy a dar cuenta de las evidencias de ellos, de cada una de las clases. ¿Por qué? Porque ellos tienen que entregarme todo y cada una de las cosas que hicieron. Entonces yo puedo ver el avance y quiera o no, ellos van a aprender. ¿Por qué? Porque tienen que hacer el portafolio. Entonces, como ellos deben hacer el portafolio, pues muy fácilmente me van a decir, así sea copiar 2 o 3 renglones, tuvieron que investigar, tuvieron que leer. Y es la mejor evidencia que yo tengo como docente de que efectivamente el estudiante me trabajó. Entonces, manejar el portafolio de evidencias como una carpeta académica, como lo que ustedes la quieran llamar, es una de las herramientas o una de las estrategias más óptimas que tenemos en este momento los docentes para lograr ver el proceso formativo que tienen nuestros estudiantes. Y si quieres, Dieguito. Listo, vale. Entonces voy a compartir. Va 2, 3 minutos más a demorar, creo. Vamos a mirar entonces esta página se llama rubistar.com, te los voy a dejar también aquí en el chat. Lo voy a compartir acá en el chat por si la quieren revisar. Se me hizo el chat ya. Entonces en Rubistar yo puedo crear una rúbrica realmente de forma sencilla. No están tal vez todas las áreas del conocimiento, pero pues de pronto uno puede tal vez acercarse a alguna. Vamos a abrir una que diga escritura.
Y aquí en escritura hay sobre varios temas de las rúbricas. Por ejemplo, yo puedo escoger, a ver, vamos a escoger, por ejemplo, entrevista. Entonces yo acá en entrevista, aquí puedo llenar unos datos si lo quiero, si los deseo llenar. No los voy a llenar ahorita, voy a hacerle por acá zoom. Y listo, entonces aquí están las categorías. Entonces yo aquí en las categorías voy escogiendo sobre la entrevista qué categorías voy a crear mi rúbrica. Entonces aquí, por ejemplo, está la biografía y aquí él ya me crea toda la rúbrica con unos puntajes. Esos puntajes también los puedo cambiar si lo deseo. Entonces acá está. La calidad del video es muy buena y su enfoque es excelente. 4, 3, la calidad del video es buena y su enfoque es adecuado. Fíjense cómo va cambiando el tema de el coeficiente de la evaluación de mayor a menor. Y aquí yo puedo seguir escogiendo. Entonces aquí arriba escogí videografía. Aquí puedo escoger calidad del sonido, que es cuando estamos hablando de la entrevista es importante. Y lo mismo, aquí van colocándonos todo el enfoque de la evaluación en la rúbrica. Entonces esa era la página que quería mostrarles. Si algún día necesitan crear una rúbrica y la quieren crear algo rápido y no complicarse, abran esa página de Rubistar, escogen el tema y aquí pues entonces van creando su rúbrica. Esta rúbrica no la puede descargar vamos a ver, creo que es reemplazar la información, cargar de nuevo, vamos a ver si es acá. Bueno, aquí porque no llené los datos no la puedo descargar, pero eso la podemos descargar en Excel y después pasarla a Word. ¿Listo? No los demoro más con la de la Rubistar. Les dejo ahí la página para que ustedes la exploren y obviamente si usted de pronto no está de acuerdo con este tópico de evaluación, pues usted le puede también como ir personalizando, le puede ir escribiendo más texto, cambiando tal vez algunas palabras o algunos verbos si no está de acuerdo con ellos y pues ya tiene como más personalizada y más ajustada su rúbrica a la evaluación que vaya a aplicar. Listo, Ana, eso era lo que les quería mostrar a los profes. Vale, listo, Diego, muchas gracias. Yo creo que nos encontraremos ya la siguiente semana para hablar de la unidad 5 y la unidad 6 y la unidad 7. Todavía nos quedan 3 unidades. Tengo respuesta y me corrigen si el que me preguntó fue el profe Jorge Andrés sobre la certificación. Sí, señor. Profe Jorge Andrés. Así. ¿Sí fuiste tú? Sí, señor. Profe, me dicen que yo voy a dar tu nombre porque todos los diplomas se dieron a la Secretaría de Educación. Entonces, voy a dar puntualmente tu nombre para que me revisen ese certificado y pues cualquier cosa te estaré informando. ¿Listo? Correcto, muchísimas gracias. Bueno. Entonces, nada, profes, muchas gracias por su atención. Gracias, Diego, por su tiempo, por su acompañamiento. Diana, esperamos que hayan aprendido un poco más. Esperamos que de pronto este espacio les haya dejado como esa semillita para que podamos poner en práctica ese proceso de evaluación. De otro lado, les recuerdo que se cierra la plataforma el día 7 y que es necesario que ustedes se pongan al día con sus trabajos. No tenemos aún tiempos de apertura nuevamente, pero pues lo que sí es confirmado es que el 7 se cierra. Entonces, para que por favor este fin de semana lo aprovechen. Muchas gracias a todos. Vale, Ana, Muchas gracias, muy amables por toda la información. Gracias a Gracias, todos por hasta haber luego. asistido. Feliz noche para todos. Dios Vale. los bendiga. Gracias, hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.